Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes con deseo de saludarles en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. Esto es Sembrando con Fe y Esperanza. Bienvenidos. Escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas sus estatutos. Permitan lo que, por favor, lean en su voz lo que sigue ahí. ¿Están conmigo o no? Una enfermedad de las que tenían lidiaré porque yo soy Jehová tu sanador. Ok. Bueno. Hermana Margarita, ¿está bien? ¿Ubicada? Bien. Entonces, ninguna enfermedad es consecuencia, ¿no? Voy a leer otra vez para que entendamos bien. Dice, si, este es un condicional. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, entonces viene una consecuencia de eso. Ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso es en hebreo Jehová Rafa, uno de los nombres compuestos del Dios de Israel. Miremos otros versículos, por favor, antes que se sienten. Mateo 8, 17. Mateo 8, 17. Una referencia que hace el evangelista Mateo a la palabra que estamos leyendo ahora alternadamente en Isaías capítulo 53. Y dice aquí en mi Biblia, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Así es? Bien, Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Ahí tenemos lo que conocemos como la Gran Comisión. Jesús comisionando, enviando a sus discípulos a predicar la palabra de Dios por todo el mundo, a toda criatura. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. ¿Qué más dice? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa promesa es para nosotros también hoy. Finalmente leamos primera de Pedro 2, 24. Primera carta del apóstol Pedro, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 24. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y al final hace una exclamación, aquí en mi Biblia está con signos de admiración, es como un grito, algo fuerte, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Están ahí? Primera de Pedro 2:24, así es. Por su herida habéis sido sanados. Amén. Hemos orado, hermanos, creamos que Dios va a hablar a través de su palabra. Sienten, tengan la amabilidad y vamos a prestar atención unos minutos a este tema tan importante, tan importante. Cuando yo estaba niño, yo oía muchos sermones acerca de esto, de la sanidad divina, especialmente pues en campañas, en convenciones, en eventos así grandes, ¿no? Evangelistas, hablaban mucho acerca de eso. Incluso algunos llegaron a criticar eso y a decir que eran nada más campañas de enfermos. Y entonces comenzó
como a cambiar de pronto la forma del mensaje y hacer énfasis en que Jesús salva, que Él está más interesado en nuestra salvación que en nuestra sanidad, ¿ya? Y pues sí, la Biblia sí demuestra que el Señor tiene como prioridad nuestra necesidad espiritual, eso es verdad, pero sin desestimar, sin menospreciar también lo otro. Sin embargo, en la evolución de la historia, digamos, de la iglesia, de mi parte, lo que yo conozco, lo que yo viví, pues, se dejó como de predicar un poco eso, porque además, ya cuando yo era predicador, yo comencé a predicar a los 16 años, cuando ya uno estaba predicando y todo, entonces uno oía comentarios de los hermanos, ¿no? Que decían, claro, se le enreda un sermón, si algo está como malo, entonces termina invitando a los enfermos, ¿no? A veces acostumbraban en un culto evangelístico, decíamos, cuando hay amigos, personas nuevas, pues invitar a alguien que le entregue su vida al Señor, que rinda a los pies del Señor, que reciba al Señor en su corazón, ¿verdad? Pero a veces no pasaba nadie, entonces decía, algún enfermo que venga para que... Entonces, ese era como el gancho, decíamos nosotros, ¿no? Cuando algo está enredado, entonces invite a los enfermos, que eso... Entonces, eso de todas maneras, aunque los predicadores lo conocían, también la congregación pues se da cuenta, este mensaje no tenía nada que ver con sanidad, y sin embargo al final llaman a los enfermos, como para que vean el altar lleno y como para decir que al menos pasaron 2 o 3. Entonces, de cierta manera, este tema de la sanidad divina como que se fue, les digo, dejando a un lado, ¿sí? Se fue como, pues menospreciando, entre comillas, ¿no? Y ya no se oía tanto como otras veces, como cuando yo estaba niño. Entonces, de todas maneras, Dios sigue sanando. Yo les he contado a ustedes, yo he visto personas sanas, una mujer sana de SIDA, por ejemplo, que es una enfermedad pues incurable, ¿verdad? De cáncer, terminales, tumores y todo eso. Dios hace maravillas. Pero también, en otras oportunidades, las personas enfermas se han muerto. Entonces, hay una pregunta inicial, ¿no? Que quiero plantearles para que pensemos. ¿Por qué algunos enfermos se ora por ellos y siguen enfermos después de haber orado? Realmente a esta pregunta hay muchas respuestas, pero solo Dios conoce la respuesta real para cada caso en particular. ¿Ya? Uno puede orar por alguien y puede hacer que Dios no lo sane, y uno pueda pensar, ¿será que está en pecado? ¿Será que está hablando mal de las autoridades que han sido puestas por Dios sobre él? ¿Será que tiene un mal hábito alimenticio o algo así que tiene que corregir, ¿verdad? ¿Será que es una disciplina de parte del Señor? ¿O será que definitivamente ya es la enfermedad de la cual va a morir? Porque de algo tenemos que morirnos también. La Biblia habla del profeta Eliseo. Ustedes recuerdan, hubo un profeta famoso en la Biblia que se llamó Elías, famoso porque hizo caer fuego del cielo, ¿no? Pero el sucesor de él dice que recibió una doble porción, ¿no? Y algunos han contado los milagros narrados en la Biblia, y este señor, este profeta, hizo el doble de milagros que por lo menos los que están narrados en la palabra, quizás otros más que no están narrados, de los que hizo Elías. Oró por enfermos, Dios los sanó, resucitó muertos, ¿verdad? Porque se les murió un hijo a una señora y él oró por él y resucitó. Entonces era tremendo eso. Y hay un versículo en la Biblia que dice: estaba el profeta enfermo de la enfermedad de la cual murió. O sea que el hombre que hacía los milagros, o más bien el hombre a través del cual Dios hacía el milagro, porque es que esa es una cuestión que hay que definir bien, no somos los hombres los que hacemos milagros, sino Dios quien hace los milagros, ¿verdad? El hombre a través del cual Dios obraba milagros murió de una enfermedad. Él sanó, digámoslo así, a través de su predicación, de su palabra, de su ministerio público, Eliseo, a muchos. A otros, le digo, hasta resucitó, pero murió de una enfermedad. Y a un enfermo estaba ministrando, porque fueron a consultarle y dice, estaba el profeta enfermo de la enfermedad de la cual murió.
No podemos dudar pues que Eliseo estuviera en pecado, ni que Eliseo tuviera problemas, le faltaba unción, dicen a otros, ¿no? Le faltaba poder. Tal era la unción que había en ese hombre que incluso después de muerto, ustedes tal vez lo hayan leído, iban a enterrar a alguien, lo llevaban a enterrarlo, y vinieron bandas armadas, ¿no? Era la época de las guerras y todo, de los pueblos, y venían bandas enemigas armadas y ellos de asustados tiraron el muerto y salieron corriendo. Y el muerto rodó y tan pronto tocó los huesos de Eliseo, ese muerto volvió a la vida. Entonces uno dirá, no puede uno dudar que el profeta no tenía poder de Dios ni que tenía unción. Esa es la voluntad de Dios, Dios sabrá por qué no lo sanó de esa enfermedad. De todas maneras, como les digo, de algo uno tiene que morirse y es bueno que seamos conscientes de eso también. Entonces, la pregunta, ¿por qué oramos y Dios no lo sana? Bueno, hay muchas y ninguna. Dios sabrá por qué no lo hace. Pero esas son las excepciones, esas son como los lunares. Lo normal y lo lógico es que oremos por alguien y que Dios obre sanidad. Es lógico hoy en el pleno siglo XXI, con tanta ciencia que hay, con tanta tecnología, con tantas vitaminas, minerales, energéticos, con tantos medicamentos, creer en esto de la sanidad divina. Algunos piensan que esto está bien en la época medieval, cuando no había todavía muchos médicos y muchas cosas, cuando no se descubrían las enfermedades. Y pues, ¿qué más? La fe le queda a uno. La única herramienta, ¿no? Lo único que queda por echar mano es la fe. Pero yo creo que sí es lógico que pensemos hoy en la sanidad divina todavía. O sea, es lógico creer en esto. ¿Por qué? Primero porque está en la Biblia, nosotros lo leímos en el profeta Isaías, es una, además de las consecuencias del sacrificio de Cristo. Isaías dice que Él fue molido por nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, Jesucristo soportó en su cuerpo nuestros padecimientos y estábamos leyendo para que fuésemos sanados nosotros, para que fuésemos curados. O sea, los que creyeran en Él. Al final del capítulo dice Él, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, por algo sufrió, por algo le dolió, por algo derramó su sangre, para que ustedes y yo hoy disfrutemos de esos beneficios. Que repito, no solamente son beneficios espirituales, claro que sí, son espirituales. Jesús salva, pero también Jesús sana. Él tiene poder para salvar y también tiene poder para sanar. La soberanía de Dios no es solamente en la esfera espiritual, también es en el ámbito material. Hay una relación entre nuestro cuerpo y Dios, o sea, entre nuestra parte espiritual y nuestra parte material, hay una relación allí. Cuando alguien está en pecado, cuando alguien está mal, cuando alguien practica el pecado, trae como consecuencia, pues, en la Biblia se puede mirar que el origen, digamos, de las enfermedades es precisamente una razón espiritual, el pecado. Entonces, muchas enfermedades vienen como consecuencia a un pecado. La Biblia dice, recibiendo en sus propios cuerpos la retribución debida a su extravío. O sea, se apartaron de Dios, hicieron cosas abominables, pues recibieron en su propio cuerpo. Creo que ustedes saben que los que han descubierto pues de los virus esos que han salido ahora últimos, virus como el SIDA por ejemplo y otros que son pues incurables, siempre han salido de prácticas sexuales que no son normales, ¿verdad? Hombres y animales, y reciben en sus propios cuerpos la retribución debida a su extravío. Si en el mundo no hubiese ningún hombre que fuera polígamo y que practicara ninguna clase de aberración sexual, sino cada cual con su esposa, se acabarían todas las enfermedades de transmisión sexual y se acabarían muchas cosas, nada más con eliminar un pecado, la fornicación o el adulterio. Pero ¿cuántas enfermedades se acabarían para siempre, verdad? Pero a causa del pecado viene también la enfermedad. O sea que fíjese, el pecado es una cosa espiritual, pero la enfermedad es una cosa física, material. O sea, sí hay una relación directa entre lo espiritual y lo material. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, nuestro cuerpo físico
mi cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que también cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Por supuesto. No puede uno destruir su propio cuerpo y pensar que Dios no va a hacer nada. No dará por inocente al que tome, al que dañe su templo, su casa. Y por eso Dios también se interesa por el cuerpo, ¿no? Ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tantas leyes que hay precisamente para la salud del pueblo. Leyes de la comida, leyes de comportamiento, leyes hasta incluso del vestido y todo, pues para beneficio del pueblo de Israel. Leyes de sanidades, leyes sanitarias más bien, para beneficio del pueblo, para traer salud al pueblo. Entonces hay una relación directa entre el cuerpo, entre lo material y lo espiritual. Es decir, que alguien en pecado es lógico que esté enfermo, pero alguien que sea salvo, alguien que esté en el reino de Dios, alguien que esté disfrutando de los beneficios espirituales, es también lógico que esté sano. ¿Ya? Cuando Cristo apareció en este mundo, y lo vamos a mirar ahora en los versículos, pero les estoy contando así rápido. El diablo, la Biblia lo dice, ¿no? Tenía oprimidas a varias personas. Una mujer que estaba encorvada, el diablo la tenía encorvada. El diablo, dice la Biblia. Yo creo que ustedes, como yo, creemos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Hoy la gente no cree la Biblia, pues bueno, culpa de ellos. Por eso también no viene, esa es otra de las consecuencias, no de las razones, ¿no? La incredulidad. Y si no creen, pues ¿cómo se va a cumplir esto? Allá hay un condicional: si oyeres, si creyeres, si pusieres en práctica, pero si no lo hacen, pues obviamente no se va a cumplir. Pero si creemos la palabra de Dios, la Biblia sí enseña que Satanás tenía oprimidos, esclavizados, enfermos a muchos. Pero Cristo apareció para deshacer las obras de Satanás. Entonces Cristo aparecía y los que estaban oprimidos por el diablo eran libres. Entonces, si oprimidos por el diablo eran enfermos, ahora libertados del diablo y en el reino de Dios, pues es lógico pensar también que seamos sanos de nuestras enfermedades. Hay un salmo muy bonito que quizás ustedes también lo saben como yo de memoria, el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de todos sus beneficios. Entonces dice el versículo siguiente: Él es quien perdona todas tus maldades. ¿Eso será en el ámbito espiritual o en el ámbito material? Espiritual. Él es quien perdona todas tus maldades. Hay unas enfermedades que se llaman psicosomáticas. De pronto ustedes hayan oído de eso, ¿verdad? O sea, enfermedades que tienen no un origen físico, sino un origen, dicen ellos, psicológico. La persona, de tanto pensar, de tanta culpa que siente, de tanta cosa mala que ha hecho, se enferma. ¿Ya? La carga del pecado es tanta que terminan enfermos. Pero aquí dice que el Señor perdona todas nuestras maldades, parte espiritual. Pero la otra parte del versículo dice: Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Eso es físico o espiritual? Entonces nuestro Dios, en el libro de los Salmos, Salmo 103, sana todas tus enfermedades. Dice más adelante también: Él se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. El Señor obra en el ámbito físico, así como obra también en el ámbito espiritual. Otra cuestión que quiero que analicemos, hermanos, acá es sobre la capacidad y la voluntad, sobre el poder y el querer, ¿ya? Sobre el poder y el querer. El tema de la voluntad de Dios, pues es un tema muy amplio. Eso daría para escribir varios artículos o libros. Pero en la mayoría de los casos, el tema de la voluntad de Dios, piensen en esto que les voy a decir para que usted vea que es verdad. Uno escucha esa expresión, la voluntad de Dios, es cuando una persona pues se muere, ¿verdad?
que uno dice, no, pues era la voluntad de Dios. Así lo dice uno, cae con tristeza. Un accidente, ¿verdad? Pasó algo, entonces, no, pues hermano, pues sería la voluntad de Dios, en fin. Entonces, uno cuando habla como de cosas malas en una clínica, en un funeral, en un accidente, como quien dice, la culpa de la responsabilidad es de Dios, ¿verdad? Y en ese contexto como que uno piensa en la voluntad de Dios, tanto que uno como que le da miedo a veces y piensa, no, mejor lo que yo quiero. Yo recuerdo que mi madre estuvo enferma cuando yo era niño, tenía como 7 años yo, y mi madre estuvo hospitalizada, casi a punto de morir, y mi papá pedía oración. Yo recuerdo que él pedía oración en la iglesia y el pastor, el hermano decía, vamos a orar para que el Señor obre su voluntad. Y mi papá decía, no, para que el Señor la sane. Porque pues mi papá tenía ese miedo, ¿no? Como tal vez algunos. La voluntad de Dios, uno habla como de la voluntad de Dios y qué miedo, porque se la va a llevar o se va a accidentar, en fin. Pero no, la Biblia habla en el libro de Romanos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ya? Entonces, la voluntad de Dios, hermano, es que nosotros disfrutemos de salud, que seamos sanos. Esa es la voluntad de Dios. Yo creo que ustedes que tienen hijos, no les gusta verlos enfermos, ¿verdad? Un pastor, mi cuñado, pues, que él también es pastor, me dijo que a él le habían dicho, cuando usted tenga un hijo, conocerá un poco más del amor de Dios. Y eso es verdad. Yo ahora que tengo hijos, cuando yo veo a cuando hay enfermo, que es el que ha estado como más debilucho, pues, a mí me duele mucho verlo enfermo, o sea, uno se siente mal, porque uno como padre, ¿qué quisiera? ¿Que los niños estuvieran todo el tiempo enfermos? ¿Cierto? Uno no quiere eso. Uno quiere que ellos estén sanos, que gocen de buena salud, que tengan energía. Y la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? O sea, ¿será que Dios quiere que yo esté enfermo? ¿Y será que Dios quiere que todos estemos enfermos? Yo no creo eso, hermano. Yo creo que Dios quiere que todos estemos sanos. Como les decía al principio, quizá haya alguna excepción y por algo Dios lo hará también. Y Él en su soberana voluntad sabe por qué lo hace, ¿verdad? Con algunos. Pero en general, el cuerpo de Cristo es un cuerpo sano. Uno no puede pensar en el cuerpo de Cristo, un cuerpo de enfermos, todos, enfermos terminales todos con máscaras de oxígeno, todos con... No, hermanos, nuestro Señor quiere que seamos sanos. Es una doctrina que está en la palabra de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Vea este ejemplo que les tengo acá. Salió Jesús. Estando él en una de las ciudades, se le presentó un hombre lleno de lepra. Ayer fui a culto a Richmond, Virginia, y entonces estaba saludando a una hermana o a una señora, no sé, porque no sabía si era creyente o no, pero estaba llena de vejigas. Entonces yo decía, esa señora tiene varicela, porque son vejiguitas, ¿no?, en la cara. Pero otro me dijo, no, hermano, no creo. Pero estaba la cara así, me causó como impacto, ¿no? Ahora pensemos en alguien que esté lleno de lepra. Y viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahí están combinadas las dos cosas, ¿no? Voluntad y capacidad. Este hombre no dudaba de la capacidad de Dios, no dudaba de que Jesús tenía el poder. Él quizás tenía una dificultad, ¿será que el Señor quiere sanarme? Entonces le pregunta, si quieres o si quisieras, podrías sanarme, Señor. Y Jesús, entonces extendiendo la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. La voluntad de Dios entonces no era que el hombre estuviera sano. Este le preguntó, si quieres. Jesús le dijo, claro, sí quiero, sé limpio. Otro hombre, hablando de eso de la capacidad y la voluntad, tenía a su hijo también con problemas, ¿no? Los discípulos no pudieron hacer nada por él. Entonces, después de que Jesús llega a este lugar,
el hombre se acerca al padre de familia y le habla a Jesús y le pone como la queja, pues ellos no han podido hacer nada, y le cuenta de lo que pasa con el muchacho cuando llega el espíritu. Muchas veces lo arrojan en el fuego, otras veces lo arrojan en el agua tratando de matarlo. Y vea lo que el hombre le dice a Jesús. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El primer hombre que vimos ahora, el leproso, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. O sea, digamos que la dificultad de este hombre, primero el leproso, no era entender, ni saber, ni creer que Jesús podía. Jesús puede. Lo que no sé si quiera, ¿verdad? Pero Jesús dijo: sí quiero. Pero ese segundo padre de familia, ese segundo hombre, dice: si puedes. Aquel dijo: si quieres, voluntad. Este dice: si puedes. ¿Cuál era la duda de él? De la suficiencia o de la capacidad de Jesús. ¿Será que el Señor puede? Pero si es que Él es ilimitado, ¿verdad? Lo primero que Dios reveló a Abraham fue que Él era el Todopoderoso. Todopoderoso. Y la Biblia dice que Abraham creyó que Dios era capaz de todo. O sea, que Dios era ilimitado en poder. Eso lo creyó Abraham. La pregunta es: ¿lo creemos también nosotros hoy? Ese hombre dudaba eso. Si puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros. Vea la respuesta de Jesús. Jesús le dice: si puedes creer. O sea, como quien dice: yo le voy a tirar esta pelota al Señor. Señor, usted verá, si usted puede. Jesús se la devuelve: no si yo pueda, es si usted cree. Si crees, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No dudemos, hermanos, de la voluntad de Dios para nuestra vida, porque la duda es la que anula la fe. ¿Ya? La duda es lo contrario a la fe. Duda es incredulidad. Y Jesús, paradójicamente, el que hace milagros, el que es la vida, el que trae la salud, en su propia tierra no pudo hacer ningún milagro. Y la Biblia dice: a causa de la incredulidad de ellos. O sea, ellos no creían, ni su familia, ni sus allegados creían en Jesús, pensaban que estaba era como loco. No pudo hacer ningún milagro. O sea, él sí podía hacerlo, pero necesitaba que la gente creyera. Si no creen, al que cree, todo le es posible. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos abre, como leíamos en Isaías, un caudal de sanidad divina que todavía no se ha agotado aún. Pensemos, hermanos, en esto. El apóstol Pablo dice que cuando participamos de la Santa Cena, ¿no?, del pan y del vino, que es el cuerpo y la sangre del Señor, su carne y su sangre, que fue molida por nuestras enfermedades, su sangre que fue derramada. Pablo dice que si entendemos bien lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, podemos recibir sanidad al participar de la Santa Cena. O sea, entendiendo, Jesús sufrió y murió por mí, para que ahora yo disfrute, no para que yo siga igual. Alguien contaba una anécdota una vez de un señor que iba cargando una maleta, ¿no? Una carga pesada, de leña, creo, en el campo. Entonces pasó alguien con una camioneta y le dijo: ¡ay, fulano! ¿Para dónde va con esa carga tan pesada? Estaba todo sudado. No, voy para el pueblo, a venderla en el pueblo. Y no, súbase, yo lo llevo. Y el hombre subió a la camioneta, pero siguió. Al rato el señor miró por el espejo y se dio cuenta que el hombre que estaba en la camioneta, pero con la carga todavía no, porque sudando y todo. A veces nos pasa así a nosotros también, ¿no? El Señor hizo un sacrificio por nosotros, y nosotros nos montamos en la camioneta, pero queremos seguir con eso. Tenemos que creer que Él quitó. Tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice: por su herida habéis sido curados. No podemos dudar nosotros, hermanos, que de parte de Dios tenemos promesa vigente de sanidad para nosotros hoy. Dios es bueno. Él no es alguien que le guste torturar a alguien. Nuestro Dios es bueno. Y lo que desea es bendición de sanidad, de salud para sus hijos. Ese es el plan de Dios para nosotros.
Y en todas las épocas ha sido parte de la voluntad de Dios. En todas las épocas. Nuestro Dios sí está interesado en nuestra salud física. Nuestro cuerpo que ha sido comprado. Por eso el Señor tiene derecho sobre nuestro cuerpo, ¿no? Por eso Él dice que no nos tatuemos, que no nos hagamos marcas ni señas en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es de Dios, no es nuestro. Hemos sido comprados por precio. El precio fue muy alto, además, el que pagó Jesucristo por nuestra redención de nuestros cuerpos. Voy a leerles unos versículos de la palabra de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento para que usted escuche la palabra y la crea. Porque aquellos que creían completamente la palabra y la obedecían, disfrutaban de esta bendición de la sanidad divina. Y eso no ha cambiado para hoy. Nuestro Dios se mostró, como leíamos ahora en el principio, como el que sana, Jehová Rafa, ¿no? El gran médico, digamos, que sana a todos los que acuden a Él desde el Antiguo Testamento. En el Génesis, la otra vez estábamos viendo este pasaje, cuando Abraham oró a Dios, pidiendo sanidad para Abimelech, para su mujer y para sus siervas, porque dice que Jehová, a causa de Sara, a la mujer de Abraham, había cerrado completamente la matriz de los de la casa de Abimelech. Pero Abraham oró a Dios. Y la Biblia dice, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, las cuales tuvieron hijos. Eso está en el Génesis, capítulo 20. Bien atrás en la historia, unos 4,000 años por lo menos atrás de nosotros. Jehová se mostraba como el Dios que tiene poder para sanar. Jehová sanó. Abraham oró y Jehová sanó. Éxodo capítulo 23, en el desierto, cuando saca el pueblo de Israel, le dice, pero serviréis a Jehová vuestro Dios. Y Él entonces bendecirá tu pan y bendecirá tus aguas. Y dice el Señor, comillas, yo apartaré de ti toda enfermedad. En tu tierra no habrá mujer que aborte, ni que sea estéril, y alargaré el número de tus días. Alargaré el número de tus días. Es consecuencia de la obediencia a la palabra de Dios. Deuteronomio 7, cuando Moisés le recuerda las promesas al pueblo, cuando ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Apartará Jehová de ti toda enfermedad, y ninguna de las malas plagas de Egipto que tú conoces hará caer sobre ti, sino que las hará caer sobre los que te aborrezcan. Promesas que hay para los que obedecen la palabra de Dios. Apartará Jehová de ti toda enfermedad. Al final del libro de Deuteronomio dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero. Y dice, y yo sano. O sea, Él como tiene poder para dar la vida, tiene poder también para quitarla, ¿verdad? Como tiene poder también, como decimos, para disciplinar a alguien con una enfermedad, también tiene poder para sanarlo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Salmo 32, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y una que está en el Salmo 91, que es muy conocido, la gente a veces lo abre ahí. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y ya les leí el Salmo, o les cité más bien el Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus maldades y el que sana todas tus dolencias. El Salmo 105, que hace memoria de lo que ocurrió en el Éxodo, dice, los sacó de allá de Egipto con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo en sus tribus enfermo.
El Salmo 103 dice, envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Proverbios 4, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de ellas tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Si pudiéramos nosotros creer esas palabras, ¿verdad?, a Dios y poner en práctica sus palabras, hermanos, hay promesas para nosotros en esta época. Jeremías dice, sáname Jehová y quedaré sano, sálvame y seré salvo, tú eres mi alabanza. Y él sigue diciendo más adelante, el Señor a través de Jeremías, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Jehová el Señor, el Dios del Antiguo Testamento, promete, haré venir sanidad para ti y sanidad para tus heridas. Son promesas que hablan, por supuesto, de lo que haría Jesucristo en el Calvario, como leímos también en el capítulo 53 del profeta Isaías. Pero estos son todos textos del Antiguo Testamento. Hay más, pero dejémoslo hasta ahí por ahora. En el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Bueno, basta que usted comience a leer los Evangelios. Usted comienza a leer los Evangelios y de una vez comienza a ver usted que ¿qué hace Jesús? Comienza a hacer sanidades, comienza a hacer prodigios a favor de la salud de las personas. Es lo que más uno ve en los testimonios, en los relatos que cuentan los evangelistas acerca de Jesús, que Él curaba a los enfermos, a las mujeres que tenían problemas, la mujer de flujo de sangre, por ejemplo, la mujer que estaba encorvada, incluso a los que habían muerto, ¿verdad? Los ciegos veían, los leprosos eran limpiados, los paralíticos caminaban. Ya hay una expresión acá, creo que la tengo acá más adelante, que dice que hasta los mancos, eso sí que es impresionante. Yo he visto milagros, pero nunca he visto eso. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. O sea, un manco era curado, es decir, le salió la mano, o le apareció la mano instantáneamente. Eso es algo pues tan sorprendente como todos los demás milagros, que Él cure el SIDA y que cure cualquier otra de las enfermedades. Pero era lo que hacía Jesús. Hay más de 27 sanidades personales, individuales, bien particulares. En más de esas, aparte de esas, hay otras más en las que el Señor sana a multitudes. Ya las voy a leer para que usted se dé cuenta de eso. Ustedes las conocen porque me imagino que ustedes han leído también los evangelios y saben que eso es así, que eso es verdad, en los testimonios de Jesús. No siempre curó de la misma manera, eso es algo también importante que tengamos nosotros en cuenta. Un hermano me decía, hermano, yo tengo fe en la imposición de manos. Está bien, yo no tengo problema con imponer las manos, pero no son las manos las que curan, ni es la imposición de manos. Es que creamos la palabra de Dios. Un pastor me estaba contando, el hermano Reinel Galvez, que es director de misiones en Colombia, él nos estaba contando que una vez estaba predicando él, y bueno, él estaba predicando acerca de la palabra de Dios, y es un hermano que cuenta muchos testimonios y todo, y había un señor recostado en una de las columnas de la iglesia, o sea, se había parado y se había recostado en una de las columnas de la iglesia, más o menos así, digamos, perdónenla. Y entonces ese señor tenía un ojo de vidrio. Yo conocí a un hermano que se llamaba Alirio, y el hermano Alirio tenía un ojo de vidrio, pues lo había perdido, pues tenía un ojo, ahí, una cosa ahí. Y entonces ese señor tenía un ojo de vidrio, entonces él se recostó, y cuando se recostó, sintió que se le cayó el ojo. Entonces él lo buscó, lo cogió, y cuando se lo fue a poner, sintió que no le entraba. Comenzó a mirar qué pasó. Y cerró el otro ojo y podía ver. Se fue corriendo para el baño y se dio cuenta que tenía el ojo ahí.
Y pues claro, fue un milagro extraordinario en un culto digamos, normal. La gente pues, ustedes imaginarán lo que pasa cuando algo así acontece, ¿verdad? No hubo imposición de manos, no hubo oración por él, no hubo nada, él nada más estaba escuchando la palabra de Dios. Nosotros leímos, envió su palabra y los sanó. Jesús no se limitó a un método nada más. En unos casos las enfermedades eran producidas por un demonio y él echó fuera al demonio. En otras oportunidades amigos trajeron a los enfermos, porque a veces uno piensa, tiene que creer, pero también los que traen, ¿verdad? Jesús dice que viendo la fe de ellos, de los que habían traído al enfermo, quizás el enfermo no tenía fe, pero lo trajeron y Jesús lo sanó. En 6 ocasiones actuó o ejecutó sanidad a la distancia. El hombre que le decía, por favor, desciende a mi casa que mi hijo está enfermo. Y otro le decía, tengo un siervo que se está muriendo. Pero en otro pueblo. Pero Jesús le dijo, ve, tu hijo ha sido curado. Y el hombre creyó la palabra. Al siguiente día que llegó a la casa, le dijeron, tu hijo vive. Y ella preguntó, ¿a qué hora le dejó la fiebre? Como a las 7. Él dijo, a esa hora fue que Jesús me dijo, vete, que tu hijo es curado. O sea, a la distancia. No había dificultades para nuestro Dios en esto. No tuvo que estar presente ahí, no tuvo que imponer las manos. Sí, realmente dice, en 8 ocasiones tocó a las personas, pero en 7 solo pronunció una palabra y los milagros ocurrieron. En algunos casos, como este del ciego, escupió y hizo lodo, le untó, ¿verdad?, en los ojos y el hombre vio. Y hay solamente una ocasión en la que un ciego comienza a tener sanidad de manera gradual. Las demás fueron instantáneas, ¿verdad? Pero ese comenzó a tener, poco a poco, comenzó a ver. O sea, los métodos que usó el Señor fueron distintos. Como les decía, hubo sanidades de multitudes. Recorría Jesús todas las ciudades de Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos, dice. Otro versículo de Mateo dice, cuando Jesús supo esto, se retiró de allí, cuando habían matado a Juan el Bautista. Jesús supo que lo mataron, era su primo, y se retiró de allí. Pero la gente lo siguió, y cuando lo siguió la gente, dice, y Jesús lo sanó a todos. Al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó de ellos a todos los que estaban enfermos. Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genezaret. Cuando lo reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda la tierra alrededor y entonces trajeron a él todos los enfermos y les rogaba que lo dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, aquí está, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud quedaba maravillada al ver los mudos hablando, los mancos que quedaban sanos, los cojos andando y los ciegos viendo, y glorificaban al Dios de Israel, por supuesto. Los seguía grandes multitudes y los sanó allí. En el templo se le acercaron ciegos y cojos y él los sanó. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, extranjeros. Habían venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. También los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. Toda la gente procuraba tocarlo porque poder salía de él y los sanaba a todos. Estos son nada más algunos ejemplos de los que ustedes pueden leer en los evangelios, de los milagros maravillosos que obró Jesús.
no para satisfacer la curiosidad de algunos, porque le preguntaban, ¿qué milagro haces? O sea, ¿qué vas a hacer hoy? Pero Jesús no hacía milagros para satisfacer la curiosidad de algunos. Tampoco son solamente, como a veces usamos, son credenciales para demostrar pues que era Dios, que eran credenciales de su divinidad. Esto forma más bien parte del propósito de Dios para los que creen en Él. Propósito de Dios para la humanidad. Si a causa del pecado viene la enfermedad, también a causa de la redención, a causa de nuestra liberación, a causa del sacrificio de Cristo, viene también la sanidad, hermanos. Eso fue en la época de Jesús. Jesús, entendemos, fue hasta el Calvario, y en el Calvario cumplió las profecías que le habían dicho acerca de Él, entregó su vida, sufrió, soportó el dolor, lo hizo por nosotros, para curarnos a nosotros, y la Biblia dice que vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. O sea, dijo, valió la pena. Pero después de que Jesús ascendió a los cielos, bueno, así como fue la voluntad de Dios sanar a los enfermos en los días en los que Jesús ministró en la carne aquí en la tierra, también del mismo modo cuando descendió en espíritu sobre los discípulos el día de Pentecostés, también a ellos les dio poder para hacer milagros. Ya ellos lo habían hecho en el ministerio de Jesús. Jesús comisionó a unos y les dio poder para echar fuera la dolencia del pueblo, para echar fuera demonios. Aquí, cuando Jesús llamó a los apóstoles, entonces llamó a sus apóstoles y les dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 10. Pero leíamos cuando comisionó a sus discípulos y les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya había Jesús resucitado y les estaba diciendo, vayan y prediquen por todo el mundo, prediquen el evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, ahí está expresa la voluntad de Dios. Para que no dudemos, pues, de que esa es la voluntad de Dios. Porque a veces tanto énfasis hacemos en los casos particulares que son excepciones, pero nos olvidamos que hay una voluntad de Dios general que es la sanidad para su pueblo. Y es donde cumplió también. En el libro de Hechos de los Apóstoles que leemos nosotros, podemos ver muchos testimonios. Tengo aquí nada más 4 de los muchos testimonios que hay de sanidades. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, el siguiente capítulo dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Y había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que les diera limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, dijo, míranos. Entonces él les miró y quedó atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces lo tomó por la mano derecha y se levantó. Y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. En el 5 dice, los que creían en el Señor en Jerusalén aumentaban en número más y más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban enfermos a las calles y los ponían en las camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados y espíritus impuros, y todos eran sanados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Cuando Pablo con Bernabé llegaron a la ciudad de Listra, en el capítulo 14, dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Jamás había caminado este hombre. Entonces oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y este hombre saltó y anduvo, y se armó pues el alboroto en la ciudad, ¿no?
tanto que querían matarle un becerro a Pablo y a Bernabé. Capítulo 19 dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Las enfermedades se iban de ellos. Al final del libro de Hechos nos cuenta un testimonio cuando hay el naufragio aquel, que Pablo llega a la isla y el padre del gobernador estaba enfermo, ¿no? El hombre se llamaba Publio, y estaba enfermo de fiebre y de disentería, dice la palabra. Pero Pablo oró por este hombre y el Señor lo sanó. O sea, hay testimonios de sanidades en la palabra de Dios. No únicamente que los profetas del Antiguo Testamento, que Jesús, y no solamente que los apóstoles, nada más. Cuando la Biblia nos habla de los dones del Espíritu Santo, que nosotros hemos creído que estos dones son vigentes todavía, hay gente que dice, los dones cesaron, pero los dones no han cesado. O sea, esos dones del Espíritu que narra la palabra de Dios, que vienen por acción del Espíritu Santo a la vida de las personas, como la palabra de ciencia, palabra de conocimiento, como la fe, como el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Dones de revelación. Pero también dice la Biblia, bueno, dones de lenguas, interpretación de lenguas, pero hay una palabra que dice, y a otro le fue dado por el mismo Espíritu, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y me llama la atención que dice dones, plural, o sea, diversidad de dones de sanidades. Eso es para la iglesia, o sea, eso no es nada más que para los de allá de la época apostólica. Estos dones están vigentes hoy en día en la época de la iglesia, dones de sanidades. O sea, terminando ya, hermanos, para que no nos alarguemos mucho. Profeta Moisés pregunta, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Será que es capaz de cumplir su palabra? Eso está en Números, una pregunta que hace Moisés. Isaías capítulo 59 dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová. Entonces, y nosotros entendemos un versículo que sabemos de memoria, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estos pasajes pues nos dicen que nuestro Dios puede sanar hoy, como pudo sanar en la época de Abraham, como pudo sanar en el Éxodo, como pudo sanar en todos los tiempos del Antiguo Testamento a través de los profetas, como sanó también en el ministerio público de Jesús, como sanó también después con los apóstoles, como sanó posteriormente en la historia de la iglesia. Hay muchos testimonios de sanidades en la época posapostólica, llamémoslo, o sea, en la historia de la iglesia hasta nuestros días. Cuando aquí en Estados Unidos hubo ese avivamiento en la calle Azusa, una de las cosas que llamaba la atención precisamente de los reporteros que fueron hasta la calle allá y tomaron la prensa y todo lo demás, eran las sanidades que ocurrían, milagros extraordinarios, tanto que de otros países venía gente a que oraran allá en Los Ángeles para que Dios obrara sanidades y milagros. Pero no fue solamente allá en Azusa Street, también fue en Topeka, Kansas, por allá en Pensacola y en varios lugares. En ese avivamiento inicial que hubo acá en el 1900, lo extraordinario eran las sanidades. Y de ahí, entre comillas, todos los pentecostales que salieron de ahí, campañas por montones, tanto que ustedes si leen historias de hombres de este país que han sido pioneros, que han sido, digámoslo así, estandarte, ¿no?, de eso, de la sanidad divina. Eran como los trofeos que tenían, ¿no? Había un hombre que tenía en su espalda, como en la cortina, digamos, de donde predicaba, sillas de ruedas, muletas y cosas ortopédicas de la gente que era curada y dejaban todo ahí tirado. Y entonces los colgaban ahí como trofeos. Porque Jesucristo tiene poder para sanar todavía. Entonces, hermanos, yo les invito a que creamos la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Si alguien aquí cree lo que hemos leído, lo que hemos predicado, y tiene alguna enfermedad que diga él, yo creo que Jesús me puede sanar, pues me gustaría hacer una oración especial por esa persona, por ese hermano, pues, que no hay aquí personas nuevas como para
Hoy no piense que es que vamos a invitar aquí, como decía al principio, a un gancho, ¿no? A ver los enfermos, porque es lo que he predicado, no he predicado otra cosa más que la sanidad. Así que si alguien de los hermanos que está acá o hermanas cree que Jesús tiene el poder. La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road, 8301 Liberty Road, Windsor Mill, Maryland 21244. Y nuestras reuniones son los días domingo a las 8 de la mañana. Domingo 8 de la mañana tenemos el servicio de adoración, alabanza y enseñanza de la palabra de Dios. Venga juntamente con su familia y allegados. Serán todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. Recuerde, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Y si otros días madrugamos a buscar la comida que perece, ¿por qué no hacerlo el día domingo para buscar la comida que a vida eterna permanece? Le esperamos.